Bueno, pues vamos a seguir la reflexión que estamos desarrollando sobre los principales temas de la asignatura con el tema 8, la cuestión de las categorías. Con esto, al principio, los tres primeros temas hemos tratado un poco la cuestión de concepto y método de la metafísica. Ahora entramos en la ontología como teoría del ser tiene y teoría de las categorías. Entonces vamos a tratar el problema de las teoría de las categorías. Ya digo, el primero es la idea de realidad, luego de la razón y luego la de praxis, las tres categorías de la ontología, mal y sentido, categoría de la teodicea que haremos el próximo semestre. Bien, la cuestión de las categorías. En primer lugar, las categorías se pueden entender de tres maneras, como modos de ser, como formas del hablar y como estructura del pensamiento. O sea, las categorías es un mecanismo digamos, de clasificación en estos tres niveles. Nivel mental, nivel lingüístico, nivel ontológico de las cosas. Fernando Gil, un profesor portugués fundamental, en su obra Mímesis y Negación, Mímesis y Negación, dice que las categorías son representaciones genéricas de la experiencia, criterios que presiden la distribución y ordenación de la pregnancia de la experiencia en sus diversos aspectos. Y este mecanismo él lo divide en sus análisis de las categorías en diferentes niveles. Oposiciones categoriales, que son conceptos operatorios puramente formales, categorías, categorizaciones y clasificaciones. Bien, el pensamiento categorial es un pensamiento, como ya hemos dicho, clasificador. Y como en tantas cosas, en tantas otras cosas, pues es Aristóteles el principal referente, el inicial referente, ¿no? En su escrito, bueno, su parte reducida o presentada en la lógica como categorías, habla de la siguiente manera. Aristóteles parte de un enfoque lingüístico, pero a continuación lo transmite o lo convierte en un enfoque ontológico. Dice, al pasar a hablar Aristóteles de que los seres, unos afirman de un sujeto, aunque no estén en ningún sujeto, otros afirman de un sujeto y están en un sujeto, y por último, otros ni están en un sujeto ni se afirman de él. Y al final hace una tabla de categorías que ha sido la primera y una de las más pregnantes hasta hoy. Dice, las expresiones sin ningún nexo significan la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Esta es una de las listas de categorías que ha llegado hasta nuestros días. Y esencialmente es la categoría fundamental es la categoría de sustancia. Esta noción de categorías que utiliza Aristóteles es por un lado lingüística, semántica y por otro lado ontológica. Es decir, por un lado las categorías son formas de hablar, pero por otra parte las categorías son los géneros más generales del ser. Son nociones irreductibles entre ellas, irreductibles a un universal supremo y único. Una concepción categorial supone una concepción, digamos, pluralista de la ontología, ¿no? Bien, aquí insisto en que la interpretación meramente lingüística de las categorías fue destacada por Trendelenburg, que fue uno de los críticos de Hegel, precisamente recuperando la tradición aristotélica, ¿no? En Aristóteles, pues, las categorías son formas lingüísticas que expresan formas del pensamiento y se refieren a las grandes divisiones del ser. En ese sentido, en Aristóteles está la definición más prístina, más inicial de las categorías. La pluralidad de las categorías remite a una doble escisión. Por un lado, el ser se escinde en una pluralidad de significaciones
pero por otro, en cada ente concreto se produce una escisión entre un sujeto y una serie de predicados posibles que se le pueden atribuir. Esta segunda escisión nos plantea el problema de la relación que establece Aristóteles entre la usía, la sustancia, como categoría fundamental, y las demás categorías. Bien, este es lo fundamental, ¿no? Claro, esto también supone una cierta jerarquía ontológica, que pone en la sustancia el núcleo fundamental de las categorías y el resto son, digamos, añadidos a la sustancia. Bien, el siguiente salto, nos damos un salto y la siguiente gran categoría clásica histórica de categorías es la que hace Kant. Pero para Kant ya lo fundamental no es tanto el aspecto ontológico, el aspecto lingüístico, sino el aspecto cognoscitivo. Para Kant, las categorías no son ya divisiones del ser ni meras formas lingüísticas, sino que son conceptos puros del entendimiento, Verstand, mediante los cuales éste ordena la experiencia y unifica las intuiciones sensibles para poder conocer los objetos. El enfoque trascendental de Kant hace de las categorías los conceptos que dan la unidad a la síntesis pura que la imaginación lleva a cabo sobre la diversidad de los elementos de la intuición y por tanto las considera como condiciones de posibilidad de conocimiento de los objetos. O sea, con Kant se inicia una concepción trascendental de las categorías, es decir, condiciones de posibilidad del conocimiento. Como ya hemos dicho en algún momento, Kant se sitúa en la estela de la física newtoniana e intenta elaborar una metafísica que esté a la altura de la física de su tiempo, que es la física newtoniana. En ese sentido, por otro lado, digamos, despliega el enfoque epistemologista, cognoscitivista, que toma la filosofía a partir del nacimiento de la modernidad con Descartes. Una aportación fundamental de Kant es que, digamos, elabora su tabla de categorías no tanto, digamos, retomando, como a veces ha acusado Aristóteles, las especificidades empíricas de la lengua griega y dotándola de valor, digamos, epistemológico y ontológico, sino que él va a calcar la tabla de categorías sobre los juicios. Y en ese sentido, hace una tabla de juicios y a él le corresponde una tabla de categorías. Dividiendo los juicios según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, obtenemos la tabla de categorías agrupadas de la misma manera. Categorías de cantidad, unidad, pluralidad, totalidad. Categorías de cualidad, realidad, negación, limitación. Categorías de relación, sustancia, accidente, causa y efecto, comunidad. Categorías modales, posibilidad e imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad y contingencia. Estas son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Sabemos que el conocimiento para Kant tiene dos niveles. Hay una primera, digamos, unificación sensorial en el espacio y tiempo del conocimiento a través de las formas de la sensibilidad. Luego hay el papel de la imaginación como papel, digamos, relacional entre estas formas espaciotemporales de la sensibilidad y los conceptos del entendimiento. Y los conceptos del entendimiento, que es la base del conocimiento, no solo empírico, sino también científico, son las categorías. Luego ya hay otro salto que ese ya no se puede hacer en el conocimiento, sino que es una especie de deseo, de desideratum, a través de la razón, de la Vernunft, de las tres ideas fundamentales de yo, de sujeto, mundo y Dios. Pero eso, digamos, va más allá del conocimiento empírico, que es el conocimiento categorial, el conocimiento por el entendimiento. Bien, otros autores que han elaborado tablas de categorías son algunos filósofos analíticos, especialmente, por ejemplo, Stefan Körner, que se sitúa en una línea kantiana, pero también en una línea de crítica, como ya dijimos, positivista de la metafísica, ¿no? Él considera que la metafísica es una expropiación, modificación
y propuesta especulativa de las estructuras categoriales. Es decir, la metafísica, digamos, sería una forma de hablar mal de la forma bien de hablar que sería la estructura categorial. Una estructura categorial para Körner es una categorización del universo junto con los atributos y principios constitutivos e individualizantes asociados a cada categoría de entidades. La metafísica plantea dos preguntas ante cada categoría. ¿Qué es lo que constituye una entidad de la categoría y qué individúa una entidad de categorías? Es decir, hay dos mecanismos de construcción de la categoría. Por un lado, la constitución, la definición de lo que es la categoría. Por otra parte, la individualización de los individuos sometidos a esta categoría. Bien, otro gran autor analítico, un filósofo del lenguaje, Ryle, plantea el análisis de las categorías desde un punto de vista lingüístico, porque Ryle es uno de los que piensa que la filosofía, la metafísica la metafísica no tiene sentido, pero el sentido que puede tener la filosofía es un análisis lingüístico. Y en ese sentido, para Ryle, la clave de una posible teoría de las categorías reside en buscar un criterio que permita determinar si dos elementos lingüísticos pertenecen o no a la misma categoría. A él le interesa delimitar, ¿no? Evitar lo que él denomina error categorial. El método empleado por Ryle en su investigación es el análisis del lenguaje ordinario. Es decir, él parte de cómo utilizamos el lenguaje en nuestras comunicaciones como individuos cotidianos, ¿no? Y en ese sentido, él piensa que es la utilización, elucidación y autorreflexión del lenguaje ordinario el mecanismo por el cual podemos intentar resolver los problemas filosóficos. El criterio para ver si una expresión lingüística corresponde o no a una categoría reside en ver si se dan respuestas adecuadas a las preguntas formuladas. Si esto no sucede, se producen los llamados errores categoriales, category mistake, que surgen cuando violamos las reglas semánticas del lenguaje y caemos, por tanto, en el absurdo y el sinsentido. Un error categorial es una respuesta sin sentido a una pregunta, o una pregunta que se produce cuando no tiene sentido seguir preguntando. Ya dense cuenta que Ryle se sitúa en esa línea wittgensteiniana que dice de lo que no se puede hablar, pues mejor es callar, ¿no? Es decir, hay una serie de preguntas que no se pueden hacer, que no tiene sentido hacer, porque hacerlas supondría caer en un error categorial por intentar llevar el lenguaje a unos sitios, a unos ámbitos en los cuales ya no funciona, ¿no? O por contestar de forma incorrecta a una pregunta. Él pone, por ejemplo, de la Universidad de Oxford. Dice, si nosotros recorremos los edificios de la Universidad de Oxford, no podemos concluir diciendo dónde está la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford no es nada, al menos desde un punto de vista espacial, distinto de la cantidad y de la serie de edificios que la constituye. Bien, hay otra serie de categorías que vamos a analizar, ya categorías con un sentido más metafísico, ¿no? Hemos visto la versión aristotélica es la más completa en el sentido que articula los tres niveles, nivel del lenguaje, el nivel del conocimiento y el nivel de la realidad, el nivel ontológico. El enfoque kantiano es más epistemologista, pone entre paréntesis la proyección ontológica y la lingüística la modula sobre el aspecto cognitivo, pero hay categorías más consideradas como tablas de categorías ontológicas, ¿no? Por ejemplo, Nikolai Hartmann, uno de los grandes metafísicos, uno de los grandes ontólogos del siglo XX,
Dice, para Harman, todas las distinciones de dominios, grados o estratos del ser fundamentales en cualquier sentido, así como los rasgos comunes y las relaciones vinculadoras imperantes dentro de los dominios, toman la forma de categorías. Es decir, hay una serie de... Harman parte de una concepción estratificada de la realidad, entonces las categorías se agrupan según los diferentes niveles, ¿no? La tabla de oposiciones del ser, para Harman, nos produce 12 oposiciones elementales. Principio concretum, concreto, estructura, modo, forma, materia, interior y exterior, predeterminación y dependencia, cualidad, cantidad, unidad, multiplicidad, armonía, pugna, oposición, dimensión, discreción, continuidad, sustrato, relación y elemento o complejo o grupo o conjunto. Bien, también es muy importante la aportación de Harman en el análisis de lo que él denomina categorías modales. Y en ese sentido, en el tomo segundo de su ontología, posibilidad y efectividad distingue como categorías modales posibilidad, realidad, necesidad, causalidad, imposibilidad e irrealidad. Bien, este es la tabla de categorías, como ven, bastante compleja, pero las categorías para Harman se relacionan entre sí mediante leyes categoriales cuyos principios fundamentales son el de validez, por el que las categorías determinan de manera incondicional los objetos a los que se refieren, el de coherencia, por el que cada categoría se encuentra solo en su estrato categorial correspondiente, el de estratificación, ya hemos dicho, ¿no? Concepción estratificada de la realidad, según la cual las categorías de un estrato inferior están contenidas en las de un estrato superior, pero no a la inversa, debido a la emergencia de nuevas características en cada estrato. Normalmente las concepciones estratificadas de la realidad suelen tener algún principio emergentista, en el sentido en que dicen que cada nivel supone una novedad irreductible al nivel superior, ¿no? Por ejemplo, el nivel vital, el nivel de la vida, supone un salto, una emergencia de elementos y relaciones, posibilidades, realidades que no están en el nivel físico-químico. Y exactamente igual el tercer nivel, el nivel humano, el nivel social, el nivel cultural, supone un salto respecto al nivel vital. Somos seres vivos, pero al mismo tiempo somos otra cosa. Es decir, cada ente en cada nivel resume en sí los niveles de ser inferiores, pero no los superiores. El ser humano es el que resume todos. Es un ser físico, es un objeto, es un ser químico, en el sentido en que tiene su cuerpo, es un compuesto químico, es un ser vivo, tiene funciones vitales que comparte con el resto de los seres vivos, pero luego hay un elemento social, un elemento cultural, un elemento racional que le separa del resto de la vida y, por supuesto, del resto de la materia. Bien, principio de validez, principio de coherencia, principio de estratificación y principio de diferencia. Lo he aludido, ¿no? A que las categorías de los estratos superiores están fundadas en la del estrato inferior, pero no a la inversa. Es decir, lo superior depende de lo inferior, pero no a la inversa. Bien, por otro lado, también es interesante otro autor que le ha dado un autor marxista, Ernst Bloch, que también un gran ontólogo, es una de las elaboraciones ontológicas del marxismo del siglo XX más importantes, junto con la de su amigo Lukács. Bloch, además, Bloch es importante, también se conecta con Harman por la importancia que le ha dado a las categorías de posibilidad, ¿no? Bloch, en una obra muy bonita, una obra final que se llama Experimentum Mundi, del mundo como experimentación. Claro, su objetivo es siempre la producción de novedad, ¿no?
la idea de cómo surge lo nuevo, cómo él concibe la realidad como un experimento continuo, ¿no? La realidad en todos sus niveles experimenta continuamente, busca, o sea, es un método evolutivo, un método evolucionista, ¿no? La realidad en la concepción blochiana, que por otro lado es una concepción aristotélica, en el sentido en que se sitúa en lo que él denomina la izquierda aristotélica, es decir, una concepción dinamicista, una concepción evolucionista, una concepción dinámica de las categorías aristotélicas, pues Bloch en ese sentido considera el mundo como un experimento y como algo en continuo desarrollo en búsqueda del novum, de lo nuevo e incluso de una categoría en la escatología blochiana de lo ultimum, ¿no? Que él es una especie de secularización de las categorías, vamos, de la noción de Dios. Bueno, como estábamos diciendo, Bloch en su obra Experimentum Mundi desarrolla una teoría del no ser aún como posibilidad a través de una serie de categorías que comprenden los siguientes grupos. Categorías de encuadramiento como el espacio y el tiempo. O sea, son categorías que tienen que ver con las condiciones de la sensibilidad de kantianas. Categorías objetivantes como la causalidad, la finalidad y la sustancialidad. O sea, esto también es una tabla bastante kantiana, ¿no? Categorías de la forma o de la manifestación, constituidas por las formas determinadas del ser conseguido. Categorías referidas a las regiones esenciales del ser como hombre, naturaleza, moral, religión, estética, categorías de la realización de lo que se realiza. Bueno, Bloch elabora un conjunto de categorías bastante abigarrado, bastante complejo, ¿no? En esta búsqueda suya de las posibilidades íncitas en la creación, ¿no? En el mundo, entendido como una especie de un filósofo de la naturaleza, ¿no? Bueno, algunos nominaron a Bloch el Schelling marxista precisamente por esa importancia que él ha dado al estudio de la filosofía de la naturaleza, ¿no? No solamente ha hecho una filosofía del ser humano, una ontología del ser social, como hizo su amigo Lukács, sino que ha desarrollado también una filosofía de la naturaleza en la línea de los grandes cosmólogos como Cusano o como Bruno. Bien, vamos a acabar esta reflexión sobre las categorías diciendo algunas cosas sobre Deleuze. Por ejemplo, Gilles Deleuze tiene una concepción, digamos, acategorial de la realidad precisamente porque él se sitúa en una línea nietzscheana y él defiende frente a la equivocidad del ser, que ha sido la línea constante desde Aristóteles a la escolástica, él habla de la univocidad del ser en el sentido de primero Escoto y luego sobre todo Spinoza y con matices Nietzsche, ¿no? Solamente hay un único ser que se dice de muchas maneras. Es decir, Deleuze, como Escoto, como Spinoza, articula la idea de unidad, un monismo, con la pluralidad de lo que es. Hay muchas cosas, pero todas son de la misma manera. El ser es unívoco. El ser se dice de una única forma de todas las cosas que son. O sea, hay un pluralismo óntico, pero un monismo ontológico, si queremos aplicar esa dicotomía heideggeriana, ¿no? Hay muchas cosas, pero todas son de la misma manera. Bien, Deleuze critica la distribución categorial de las cosas basada en una noción analógica del ser, que distribuye los entes según determinaciones fijas y proporcionales en territorios separados. Para él, las cosas se distribuyen en cambio sobre la extensión de un ser unívoco y no repartido, como dice en Diferencia y Repetición. Mientras que la distribución categorial de los entes supone la analogía del ser,
La distribución intensiva y no jerárquica de los entes se basa en un ser unívoco en el que se distribuyen según distintos grados de potencia los entes. O sea, todos los entes son iguales, son diferentes grados de potencia. Es una concepción no tanto extensiva, sino una concepción intensiva, energética. En ese sentido es nietzscheana, spinosiana, ¿no? Una concepción dinámica y energética de la realidad. El pensamiento de Deleuze es acategorial en el sentido de que rechaza las categorías propias del pensar representativo, pero en cambio utiliza nociones que él denomina fantásticas, categorías fantásticas, aplicadas a los simulacros. Y luego su empirismo trascendental es un empirismo que, frente al kantiano, no se ocupa de las condiciones de posibilidad de la experiencia posible, sino de las condiciones de realidad de la experiencia realmente efectuada. Por eso su trascendentalidad no es tanto un análisis de las categorías de posibilidad, sino de las categorías de realidad y de existencia real. Aplicadas a los simulacros, condiciones de la experiencia real y no solo de la posible, complejos de espacio y tiempo transportables a cualquier sitio donde tienen la capacidad de imponer su propio pasaje. Son categorías que expresan acontecimientos más que esencias. Bueno, claro, también Deleuze se sitúa en la línea nietzscheana de concebir el mundo no tanto como esencias, como sustancias fijas, sino como acontecimientos, como cosas como sucesos, como cosas que pasan, ¿no? Que acontecen. Estas categorías son más pragmáticas que semánticas. Se refieren a circunstancias, fechas, momentos. Bueno, si recuerdan, 1000 mesetas, cada capítulo tiene una fecha y tiene un acontecimiento, tiene un nombre, ¿no? Tiene una especie de título. Bien, o cuando él habla de las categorías como las 5 de la tarde, las tremendas 5 de la tarde de Lorca en su llanto por la muerte de Sánchez Mejía, ¿no? Esas 5 de la tarde es una categoría espaciotemporal muy definida, ¿no? Y que tiene una perfecta consistencia, aunque claro, se varía también en la existencia, ¿no? Estas nociones deleuzianas se organizan en un sistema abierto y configuran mapas, dando lugar a una cartografía. Es el elemento también de reflexión, de recogida, de influencia. De Guattari, la idea de una cartografía, ¿no? Este tipo de categorías buscan establecer una categoría, una categorización de la realidad entendida como cartografía, como mapas, como redes de inteligibilidad que se echan sobre el caos. En ese sentido, las categorías de Deleuze, digo, son el mínimo de ordenación posible para organizar el caosmos que constituye el mundo, ¿no? Ya dije que Deleuze y Guattari, en su último libro de ¿Qué es filosofía?, conciben el mundo como un caosmos, es decir, como el resultado de proyectar redes de inteligibilidad diversas sobre el caos original para elaborar no un cosmos completamente ordenado, sino un caosmos, es decir, un caos parcialmente ordenado o un cosmos que mantiene siempre ahí como gruñendo, refunfuñando, ¿no? En un sentido scheliniano, ¿no? Hay una especie de un grund, de abgrund, de abismo, digamos, que se mantiene siempre como amenazando el orden, que siempre es un orden, digamos, metastable, ¿no? Es un orden que no está consolidado continuamente. Bien, las tres, como ya he aludido alguna vez, las tres formas o los tres mecanismos de lanzamiento de redes, las tres redes de legitimidad que hay, pues son las ciencias a través de las categorías y las leyes científicas, la filosofía a través de conceptos y las artes a través de figuras, ¿no? De lo que él denomina perceptos. Bien, bueno, pues con esto yo creo que hemos hecho una
un leve recorrido de la noción de categoría, ya digo, retomando sus tres aspectos fundamentales, como categorías lingüísticas, como categorías epistemológicas y como categorías ontológicas, como ordenación de la realidad. Muchas gracias y aquí lo dejamos.